¿Qué onda, chavos? ¿Cómo están? Pues qué bueno que pudieron estar aquí hoy. ¿Y qué les parece si antes de comenzar, pues oramos para que Dios pueda bendecir este tiempo? ¿Va? Cierren sus ojos, porfa. Señor Jesús, te damos gracias, Padre, porque tú nos das la vida y nos permites estar aquí, Señor. Gracias por esta palabra que tú has puesto aquí, Señor. Te pido que la guardes en nuestro corazón para que la podamos seguir, Señor, que en este tiempo tú puedas liberarnos de tantas cosas que venimos cargando desde hace tiempo. Nos ponemos en tus manos este tiempo, esta palabra y todos los que estamos aquí, Señor. En tu nombre oramos, amén. Y bueno, pues como ya les dije, me da mucho gusto verlos a todos. Esta semana no ha sido fácil porque yo creo que los que de alguna manera servimos, pues cuando vamos que nos toca predicar o que nos toca hacer cualquier cosa para la obra del Señor, pasan un montón de cosas en la semana, como desánimos o tenemos un montón de tareas que también nos impiden prepararnos, pues un montón de cosas, y pues esta semana no fue la excepción para mí. Pero como ya pudieron ver en la publicidad de Facebook o de Insta, si aún no nos siguen, pues síganlos. El tema se llama Siendo Libres, y pues yo creo que todos a lo largo de nuestra vida hemos cargado con varias cosas pues desde que somos pequeños. Hay veces que no hemos perdonado algo que nos ha pasado de pequeños, cualquier situación, a lo mejor algún regaño por parte de nuestros papás, alguna situación en casa, a lo mejor ellos peleaban, a lo mejor alguien sufrió algún abuso, a lo mejor alguien sufrió de bullying, baja autoestima o cualquiera de esas cosas. Y pues el día de hoy me gustaría decirles que en Dios podemos encontrar, vaya la redundancia, la libertad que nosotros necesitamos para poder vivir en paz. Y eso es lo que Él nos ofrece. Y me gustaría que por favor en sus Biblias buscaran Ezequiel 36, 26 y 27. Y bueno, se los voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Y dice: les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un nuevo tierno y receptivo. Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Y bueno, para entrar un poquito en contexto, me gustaría platicarles lo que sucedía en aquellos tiempos antes de que viniera Jesús a habitar y a darnos esa gracia y ese perdón. Pues en aquellos tiempos era muy difícil tener una relación con Dios porque, no sé si alguno ya haya leído en el Antiguo Testamento que antes para poder comunicarte con Dios solamente lo hacían ciertas personas y tenían que ser muy específicas, tenían que ser muy puras, tenían que ser muy intachables, y aún así tenían miedo porque eran lugares muy santos y sagrados en donde si entraban podían morir o pues ya no salían. El otro día estaba escuchando un reportaje en donde decía que cuando entraban los vestían de cierta manera y en su vestimenta los amarraban por si ya no salían, pues significaba que ya habían muerto y ya nada más los jalaban, porque si ellos entraban también podían morir ahí. Y bueno, nosotros no teníamos ese permiso de comunicarnos directamente con Dios porque solamente se hacía por medio de otras personas. O sea, si yo tenía alguna necesidad, iba, no sé, con Yair y le decía: oye Yair, tengo esta necesidad y está pasando esto en mi vida, le puedes decir a Dios que puedes orar por mí, le puedes pedir a Dios que haga esto. Y pues Dios nos da esa gracia, ese perdón para nosotros podernos acercar a Él, y por eso mismo es que viene Jesús al mundo a poder romper ese velo y esa barrera que nosotros teníamos para poder tener un acercamiento con Jesús y para que podamos nosotros pedirle las cosas personalmente a Él, para que no hubiera intercesores, y a partir de ahí las cosas cambian porque nosotros ya podemos tener una relación con Dios. Y cuando nosotros recibimos al Señor, no sé, muchos ya son bautizados, muchos no, pero cuando hacemos la oración de fe, dice la palabra que al momento de nosotros declararlo con nuestra boca y con nuestros labios, el Espíritu de Dios habita en nosotros desde el momento que lo recibimos, y pues en ese momento Él nos ayuda y nos da gracia, y de esta manera podemos vivir en gracia y caminar con Él. Me gustaría que fuéramos a Juan
1:16, por favor. Y bueno, dice, porque de su plenitud tomamos todo y gracia sobre gracia. Esto quiere decir que cuando aún nosotros ya conocemos a Dios, aún Él tiene cuidado de nosotros y nos da más porción de su gracia, ¿sabes? Y para aclarar, porque yo creo que a más de uno, incluyéndome, cuando nos dice, ay, pues es que el Señor me dio gracia, ay, no, pues es que ella tiene gracia del Señor, o que el Señor te da gracia para hacer esto. Muchas de las veces no sabemos ni qué es gracia, nada más nos imaginamos como que es algo muy bonito que viene de parte de Dios, ¿no? Y pues para empezar me gustaría decirte qué no es la gracia. La gracia no es permiso para pecar, es decir, pues es que Dios me perdona y como Dios me perdona y siempre lo va a hacer, pues hoy voy a ir acá con mis amigos a tomar. O Dios me perdona y hoy voy a ver esto porque de todos modos mañana voy a pedirle perdón a Dios y no pasa nada. O hoy voy a decir esto o voy a comportarme de tal manera, de todos modos no pasa nada. Eso no es gracia. Otra cosa es no confundir libertad con libertinaje, porque la libertad que Dios nos da es a partir de que Él nos hace libres de esas cadenas que venimos arrastrando. ¿Cuáles son las cadenas? Como les comentaba, a lo mejor amargura, tristeza, depresión, ansiedad, falta de autoestima, inseguridad. Y libertinaje es cuando nos aprovechamos de las cosas buenas que Dios nos da para poder pecar libremente, para poder hacer lo que queremos sin detenernos un poco. Y bueno, no es tampoco algo para desobedecer la ley que nos imponen o que está escrita en la Biblia. Y bueno, ¿qué es gracia? Gracia es el favor no merecido que Dios nos da. Es decir, yo creo que más de uno hemos pecado, yo creo que todos, y mucho, pero ese favor no merecido que Dios nos da es cuando nos perdona y nosotros nos arrepentimos porque Él es bueno y Él no te dice, te voy a perdonar si no lo vuelves a hacer, porque Él sabe que somos carne y que podemos pecar y fallarle miles de veces. Y bueno, en el diccionario, gracia significa bondad, favor, una manera de agradar, misericordia o algo precioso. Es decir, cuando Dios nos da gracia, nosotros recibimos todo este conjunto de cosas para poder ser libres y caminar con Él. Es decir, poder dejar atrás nuestra vida pasada y poder caminar con Él a una nueva vida que Él nos promete, porque yo creo que a todos Dios nos ha hecho alguna promesa. Y bueno, la gracia es la oportunidad de volver a Dios para vivir de acuerdo a su plan original. Bueno, yo creo que esto me dejó pensando muchísimo porque la otra semana hablábamos de encuentros y a mi memoria vinieron un montón de revoltijos y me empecé a acordar de cuando yo llegué a la iglesia y de todas las cosas que habían sucedido. Y yo creo que en ese momento, estoy seguro que yo no conocía a Dios ni conocía los planes que Él tenía para mi vida. Hice tantas cosas de las que sí me arrepiento, pero yo creo que fueron necesarias vivirlas para poder darme cuenta el antes y el después y lo que Dios me ofrecía, porque de alguna otra manera no lo hubiera hecho y solamente Él sabe por qué pasan las cosas así. Entonces, cuando no conocemos a Dios, no podemos conocer ese diseño original que Él tiene para nosotros, no podemos conocer esas promesas, porque ni siquiera a veces conocemos a Dios. Y me acuerdo que en una ocasión Yair predicaba, y sí es cierto, hasta ese momento se me abrieron los ojos, que él decía que Dios tenía diferentes facetas, pero no era como mi Dios, el mismo Dios de alguien de allá afuera, porque mi Dios no permite que haga eso, mi Dios no permite que vaya a este lugar, mi Dios no permite que me comporte de esa manera. Claro, no te restringe porque Él te da su espíritu que te detiene al momento de hacer esas cosas para poder discernir entre lo bueno y lo malo. Y bueno, al momento de que nosotros recibimos a Dios, damos por hecho de que Él ya vive en nosotros, que nuestro cuerpo es un lugar en donde Él habita y donde Él puede estar. Y bueno, me gustaría que fuéramos a Tito 2, 11 y 12, por favor. Y bueno, dice, pues la gracia de Dios ha sido revelada, la cual trae salvación a todas las personas,
y se nos instruye a que nos apartemos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos. En este mundo maligno debemos vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios. Y bueno, esta gracia que Dios nos da nos ayuda a vivir mejor. ¿De qué manera? Pues hay veces que aún ya cuando conocemos a Dios, en nuestra vida suceden cosas o se nos presentan circunstancias en donde tenemos esa, ¿cómo podría decirlo? Esa disruptiva de decir, o lo hago o no lo hago, o voy o no voy, o qué es lo que Dios quiere, para Dios está bien, no es agradable ante sus ojos. Y aquí es donde entra el Espíritu Santo que Él nos da, porque cuando Él lo recibimos, como les decía, damos por hecho que el Espíritu Santo ya está en nosotros, y Él es el que nos ayuda a poder discernir si es bien visto o ante sus ojos ir a un lugar X, a lo mejor a un bar, a lo mejor ir a un antro, a una fiesta donde sabemos qué es lo que va a haber, a lo mejor ir con unas personas que no son buenas compañías, a cualquier lugar. Y bueno, en Gálatas 5:16, si lo pueden buscar, porfa. Y bueno, Gálatas 5:16 dice, por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida, entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Y bueno, estos impulsos son los que les comentaba, porque como ya el pastor nos lo ha dicho muchas veces en las prédicas, nuestra carne nos hace caer por ese pecado original que traemos desde antes, desde nuestros antepasados. Incluso la Biblia dice que a veces arrastramos cosas desde la tercera o cuarta generación cuando no hemos roto nada. Pero hay veces que arrastramos con eso, pero cuando el Espíritu Santo ya está en nosotros, nos hace poder decidir qué es bueno y qué es malo. Incluso si lo hacemos, nos redarguye y no estamos tranquilos en algún lugar. Yo me acuerdo que cuando recién llegué le preguntaba a Sol, oye Sol, pues es que en mi universidad van a hacer una bienvenida, pues a mí me gusta mucho ir a los antros y me gusta mucho ir porque van mis amigos y esto y el otro. Entonces yo tenía esa inquietud de decir, ¿qué hago? ¿Voy o no voy? Porque no es fácil como decir, sí voy, pero luego las consecuencias son otras. Y bueno, ahorita les voy a platicar otra cosa. Y entonces no me prohibió nada. O sea, ella me dijo, pues ora, y si tú tienes ese impulso de ir, ve, porque hay veces que nosotros necesitamos vivir la situación para poder darnos cuenta que eso ya no es para nosotros, o para nosotros mismos tener esa convicción de decir no, porque eso ya no es para mí, no porque alguien te lo imponga o porque alguien te diga que no está bien. Y bueno, debemos vivir libremente porque la medida que caminemos en libertad va a haber un cambio de adentro hacia afuera. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas de las veces vivimos, aparte de lo que ya les platicaba de que hay ataduras que venimos arrastrando que no nos dejan ser feliz, hay veces que nosotros nos privamos tal vez de hacer tantas cosas para Dios que no, por miedo o por estas mismas cosas que les platicaba, que eso nos, ¿cómo podría decirlo? Nos ata de poder desarrollar ese potencial que Él nos ha dado, y dice que vivamos libremente porque al momento de hacerlo podemos elegir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Si nosotros no lo hacemos, nunca vamos a, como en este caso, nunca iba yo a comprender que ese lugar ya no era para mí. Sin embargo, pues hice lo que ella me dijo, oré y le pregunté a Dios si quería que fuera. Y pues al final ni fui, y no porque yo haya decidido, sino que yo creo que Dios decidió por mí, porque un día antes mis amigos empezaron a cancelar. No voy a ir por esto y por lo otro, que no voy a ir esto y lo otro. Y yo creo que cuando es para nosotros, pues de alguna manera tenemos que ir para aprender la lección, pero cuando no, Dios se encarga de prepararnos el camino y de quitarnos lo que estorba. Y bueno, aquí no se trata de aparentar, porque muchas de las veces decimos, o como cuando nos preguntan, ¿cómo estás? Ah, no, bien, gracias a Dios. Y yo he entendido mucho eso porque yo creo que a todos nos ha pasado, porque queremos aparentar que estamos bien o queremos aparentar que todo está bien, pero no es así. O queremos aparentar que nuestra relación con Dios está bien, queremos aparentar que no pasa nada. Entonces yo creo que
no debemos aparentarlo, sino más bien sentirlo y dejar que Dios nos vaya transformando hasta que sea algo genuino, porque no voy a decir nombres, pero no es cierto. Pero por ejemplo me ha pasado, y no estoy juzgando ni estoy diciendo nada, pero veo por ejemplo y he escuchado que algunas personas dicen, yo no voy a este lugar, o si voy, no me graben porque qué van a decir allá en el templo, o porque si lo dicen, o ay no, que no me vean bailando porque qué van a decir allá en el templo, o que no me vean tomando, o que nadie sepa que vine aquí porque qué van a decir. Y cuando nosotros empezamos a vivir de apariencias, de querer aparentar, viviendo una doble vida, siendo afuera unas personas y siendo adentro otras, es cuando nosotros no le entregamos a Dios todo eso y no dejamos que Él pueda transformar todo eso y que Él lo pueda ir componiendo dentro de nosotros. Y el Espíritu Santo es el que se encarga de hacer todo esto dentro de nosotros. Y algo muy importante que quiero decirles, no es como de, pues es que le fallé a Dios y ya no voy a ir a la iglesia, o porque es la primera mentira que el enemigo pone en nuestro pensamiento. Le fallé a Dios y ya no soy merecedor de ir a la iglesia, o ya no voy a hacer esto, o ya no voy a hacer aquello por Dios. Y yo lo he pasado y lo he experimentado, pero yo creo que debemos de tener ese arrepentimiento genuino con Dios y dejar que su Espíritu lo haga otra vez por nosotros, para que podamos caminar, porque desde el momento que lo aceptamos, Dios no nos dice, tú te portas muy bien, Jackie, y como tú no haces nada, solo por eso te voy a dar mi Espíritu. O tú, Mitch, porque tú llevas muy buenas calificaciones y no le contestas a tu mamá, solo por eso te voy a dar mi Espíritu. No, Dios no trabaja así. Dios nos dice en su palabra que cuando nosotros lo recibimos, Él ya habita dentro de nosotros, y es en la medida de cuando vamos caminando con Él que las cosas van sucediendo. Y muchas de las veces también Él me decía, no, pues es que tú tienes que dejarlo en las manos de Dios, cualquier situación. Y yo decía, pues nada más se lo dejo ya. O sea, ¿y ahora qué hago? Y un día me dejé de preocupar, un día efectivamente se lo entregué y se me olvidó, o sea, fue como que ya no afectaba y Dios ya lo había arreglado, porque yo dejé de tratar de hacerlo en mis fuerzas, y esto es lo que hace su Espíritu Santo. No te presiona para que digas, ya no seas grosero con tu mamá, y no te está diciendo así a tal grado de, no sé, de hostigarte. Simplemente Él va transformando tu carácter porque te da ese discernimiento de decir, no, pues es que esto no está bien, porque pues en su palabra dice que honre a mi mamá y a mi papá y voy a tener larga vida porque está en los mandamientos. O sea, son convicciones que nosotros tenemos y no algo que alguien venga y nos imponga en nuestra vida. Y bueno, me gustaría que leyéramos Juan 12:26, por favor. ¿Listo? Dice, Juan 12:26 dice, todo el que quiera servirme debe seguirme, porque mis siervos tienen que estar donde yo estoy. El Padre honrará a todo el que me sirva. Y yo creo que lo hemos experimentado en varias ocasiones, que muchas de las veces, otra vez, Dios nos da esa gracia y nosotros ni siquiera sabemos por qué estamos en algún lugar o por qué ni siquiera podemos hacer las cosas y son hechas. Y bueno, algunos tal vez se preguntarán, pues sí, su Espíritu Santo nos ayuda a ser libres, nos ayuda a discernir, pero ¿qué más es el Espíritu Santo que Dios pone en nuestros corazones? Pues el Espíritu Santo, dice la palabra, que es el Consolador. Cuando nosotros tenemos problemas o aflicciones, el Espíritu Santo es el que se encarga de estar con nosotros literalmente, acompañándonos por esas pruebas que podamos pasar, por esas circunstancias, por esos momentos de incomodidad que vivimos en nuestras vidas cuando no nos sentimos bien. El Espíritu Santo es el que nos guía, porque Él es el que nos dice, es por aquí, en el caso de decir, haz esto o no hagas esto. Ve y tal vez háblale a esta persona de mí, esta persona necesita que le des un abrazo, que vayas y le preguntas cómo está. El Espíritu Santo nos guía al momento de enseñarnos también a orar, a poder adorar, a poder alabar.
es el que nos va instruyendo cómo debemos hacerlo, y no que sea algo como unas reglas que hay que seguir, simplemente el que nos permite abrir nuestro corazón para poder hablar con Dios y decirle todo lo que nosotros tenemos. Y nos recuerda las promesas de Dios, que son las que nunca cambian. Y yo creo que, como les decía, a cada quien tenemos promesas de Dios en nuestra vida, y las circunstancias pueden cambiar. A lo mejor en este momento estoy muy feliz, pero en la semana que viene voy a estar por los suelos por distintas circunstancias, pero todo tiene un propósito. Pero déjenme decirles que las únicas promesas son las que no cambian, las promesas de Dios, porque a lo mejor a veces flaqueamos porque las cosas no van o no salen como nosotros queremos, pero Dios nos dice que confiemos en Él, porque a pesar de todo eso las promesas están ahí, pero nosotros debemos disponernos, porque también dice su palabra que Él nos ha dado el libre albedrío para elegir si seguirlo o no seguirlo, porque pues qué chido, ¿no? Que dijera, no, sí, Dios, tú lléname de tus bendiciones, pero yo no te quiero seguir, o yo no quiero hacer esto que tú me dices, o no quiero leer, o no quiero orar, porque pues no sería chido, ¿no? Y no estaría bien. Es como, dame tú y yo te doy, o no te doy yo, y así, porque no habría esa relación, no habría eso. Y bueno, también nos da la paz que muchas de las veces tenemos en las circunstancias, que las cosas no van bien. Y Juan 14:27 nos dice lo que es la paz. Si lo pueden buscar, porfa. 14:27 nos dice: les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. ¿Cuántas veces no hemos oído que dicen, ay no, pues es que yo tengo miedo de ir a este lugar, sobre todo ahorita por el COVID? Yo creo que sí debemos tener las precauciones, pero no temer, porque el miedo es una atadura y una imposición del enemigo en nuestras vidas, que dicen, ay, es que yo no salgo o cualquier cosa porque le tengo miedo al COVID, o con la inseguridad de, es que yo no salgo porque puede pasar esto. Yo tengo una tía que siempre dice, o sea, siempre le ve como lo que puede pasar a las cosas cuando ni siquiera que nada que ver. O sea, dice, por ejemplo, ay no, es que no te lleves el celular porque te lo van a robar, o no te lleves esto acá porque va a pasar una camioneta y te va a hacer esto. O sea, un montón de cosas que a veces nos sugestionamos y vivimos en un estado donde no tenemos paz. Y dice Dios que la paz que Él nos da no nos la puede dar el mundo, porque a lo mejor pasaste por situaciones difíciles y tal vez decidiste ir a un psicólogo. Sí, está bien porque nos ayudan, pero yo creo que la paz que Dios da no es la misma paz que nos puede ayudar una persona a conseguir, porque puede ser esa paz pasajera, pero sin en cambio la paz que Dios nos da es la que, a pesar de las adversidades que pasen en nuestra vida, era como lo que decía ayer el otro día en el primer podcast, van a venir los guamazos, pero tú vas a estar así como confiando en Dios, y lo que tenga que venir va a venir, no importa lo que pase, no importa las circunstancias. Si tú conoces a Dios y confías en Él y tienes esa paz que su Espíritu Santo nos da, no importa lo que pase, porque tú lo tienes a Él y con eso debe de bastarnos. Y bueno, les tengo otra mala noticia. Bueno, mala y no, porque como les decía, el Espíritu Santo es el que se encarga de instruirnos por aquí sí y por aquí no. Pero lamentablemente Él no puede tomar las decisiones por nosotros. ¿A qué me refiero con esto? Él no te va a decir, no, pues es que vente por acá y te va a jalar. Lo que Él hace es decirte en tu pensamiento o en tus intuiciones o en tus decisiones sí, y cuando es no, Él te incomoda y te hace sentir que no. Pero Él no nos dice, no, pues es que por aquí no, y no toma esas decisiones por nosotros. Él simplemente nos da como, digamos, la sugerencia para tratar de evitarnos las consecuencias. Pero Él no es de decir, yo te digo que no, y no, ¿me entiendes? Él nos da la opción de poder decidir. Y bueno, segunda de Timoteo 1:7 dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor ni de timidez, sino un espíritu de poder, amor y autodisciplina. Wow. Poder
tener esa autodisciplina y poder decir, esto sí, esto no me conviene. Yo digo que es ya un gran avance porque muchas de las veces flaqueamos y no tenemos bien esa autoridad sobre nosotros mismos para poder decir sí o no. El espíritu que Dios nos ha dado, que Él ha puesto dentro de nosotros, no es un espíritu que deba de tener miedo. Si Él te ha dicho que su espíritu va a ir contigo, no tenemos por qué temer de decir, tú vas a hacer esto, tú a lo mejor vas a ir a tal lugar, o háblale a alguien de mí. No debemos de tener miedo porque Él hace las cosas a través de nosotros. Y pues ahora yo creo que algo de lo más importante, ¿cómo hago para vivir con el Espíritu de Dios o en el Espíritu? Y bueno, primeramente, y que también fue como un guamazo para mí, debemos alimentar esa relación con Él porque muchas de las veces las circunstancias pesan más sobre nosotros que Dios sobre nosotros. ¿Y a qué me refiero con eso? Que muchas veces estamos tristes y decimos, ay, pues es que hoy no voy a orar porque no tengo ánimos, o hoy no voy a alabar porque no tengo ánimos y me siento triste, o hoy no voy a hablar con Dios porque ¿de qué sirve si me está pasando esto? Debemos alimentar esa relación con Él y no es tanto como en el Antiguo Testamento que les platicaba que tenemos que purificarnos antes de entrar y hablar con Él. Sí es necesario pedir perdón, pero debemos entender que es como un papá al que le podemos decir, oye, pasa esto, me siento triste porque pasó esta circunstancia con mis amigos en la escuela, me siento triste porque siento falta de amor propio en mi vida, porque no puedo hacer esto, porque esto no me sale bien, porque alguien me ofendió, cualquier cosa por la que estemos pasando, a lo mejor hay problemas en tu casa, pero debemos verlo no solamente como, aparte de que sí es el Señor, debemos verlo como alguien más cercano y arraigado a nosotros, como un papá, que ¿qué es lo que hace un papá cuando un hijo está en apuros? Pues corre, ¿no? Incluso da la vida por él, que ya la dio. Entonces debemos verlo de esa manera en que Él siempre va a estar con nosotros y no necesariamente estar aquí ya es tener una relación con Dios, porque si nosotros lo vemos de esa manera, pues ya estamos bien mal. Porque no nada más es venir y decir, ay no, pues es que ya fui el sábado a jóvenes y el domingo al servicio y ya escuché y ya estoy bien con Dios y ya conocí de Él. Con eso no basta porque eso no es una relación. Una relación es de dos. Cuando lo alimentas de este lado para este otro lado y es viceversa, ¿me entiendes? Cuando ponemos de ambas partes para poder hacer que funcione y que se mantenga. Y bueno, tenemos el espíritu, pero si no lo alimentamos no va a tener fuerza. ¿Cómo les digo? Es lo que pasa, supongamos que nosotros somos un carro y que Dios es la gasolina. Si nosotros somos el carro sin gasolina, pues no funcionamos. Así mismo es la relación. Si está la relación que es el carro, pero no hay gasolina, que es esa conversación que tenemos con Él, esa manera de cantarle o de adorarle, de agradecerle, pues no va a tener fuerza la relación. Y justamente es ahí cuando viene el enemigo y dice, no, pues peca porque de todos modos Dios te perdona. Cuando dice, no, pues sí, ve, ¿qué tiene mañana? Le pides perdón. O cuando nos hace sentir esos momentos de tristeza, de soledad, o cuando nos hace sentir incómodos, cuando las cosas no van bien. Cuando tenemos esos estados de ánimo bajos, es cuando nuestra relación con Dios no está fortalecida. Incluso, aún así, teniendo esa relación con Dios, muchas de las veces nos sentimos así, pero precisamente confiamos en Él y sabemos que todo es pasajero y que todo tiene un propósito. Y bueno, con Dios no existe el pero de decir, pues yo estoy contigo si haces esto, pero no, Dios ya nos ama y Él ya nos dio a su espíritu. Lo único que tenemos que hacer es seguir alimentando ese espíritu y cuidarlo dentro de nosotros para que no nos vaya a pasar como en aquel momento le pasó a Sansón, que el espíritu de Dios se fue de él y ni siquiera se dio cuenta. Debemos seguir teniendo esa relación con Él y fortalecer esos lazos que Él ha creado ya con Él directamente para nosotros poder tener esa relación. Y bueno, me gustaría decirte que las promesas de Dios no cambian. Si Él te ha dicho a lo mejor que Él te va a sanar,
que Él te va a llevar a tal lugar, que va a pasar esto en tu vida. Todo se llega en su momento, y este momento aprovechémoslo para dejar en sus manos todas las cosas que hemos cargado, porque a raíz de lo que hablábamos la semana pasada, yo decía, pues es que sí, o sea, tantas veces vivimos con cosas que venimos arrastrando, que mis papás se peleaban cuando éramos niños, que mis papás hicieron esto, que tal persona me ofendió. A lo mejor alguien te dijo, tú no puedes, o en dado caso tú eres de esta forma, o tú estás gorda, tú estás gordo, y esto y lo otro. Y hay veces que nuestra autoestima se ve afectada, o que muchas cosas nos aquejan en nuestra vida. Tal vez algún maestro en la escuela te dijo, pues es que tú no sirves para esto. A lo mejor en tu familia te hacían menos, y todo esto lo venimos arrastrando y no nos deja ser felices. Entonces Dios ha venido a darnos esa libertad, a poder dejar eso en sus manos y a poder descansar en Él, a poder recibir su paz. Y me gustaría en este momento que oráramos y que le entregáramos a Dios todas esas cosas que nosotros tenemos por darle. Yo les decía que ya no esperemos a que esas cosas vayan creciendo en nuestro interior. Es momento de entregarlo, porque si dejamos pasar más tiempo, esas cosas nos van a seguir haciendo daño y tal vez nos van a impedir hacer muchas cosas, nos van a impedir crecer en Él, a lo mejor nos van a impedir amar a alguien más, amar al prójimo. Muchas de las veces todo tiene consecuencias, y las consecuencias, si no se cortan, van a seguir fluyendo. Y bueno, si te puedes poner de pie, por favor, me gustaría orar por ustedes y que podamos recibir de nuevo al Señor en nuestra vida, para poder caminar con Él y que Él nos instruya para poder saber qué es bueno y qué es lo que debemos elegir para nuestra vida, y no tanto que nosotros debamos, sino que Él ponga en nuestra vida lo que Él quiere que nosotros hagamos. Si pueden cerrar sus ojos, por favor. Señor Jesús, te damos gracias, Padre, en este momento por la palabra que nos has revelado en nuestras vidas, Señor. Sabemos que no somos perfectos, Padre, pero aún así tú nos has encontrado, Señor. No es casualidad que nosotros estemos aquí, Padre. No es ni siquiera por nuestras fuerzas que hemos venido, Señor, sino porque tú dispusiste, Señor, en tu plan perfecto que estuviéramos aquí escuchando y recibiendo esta palabra que tú tenías que hablar a nuestras vidas, Padre. Tú sabes todas las cosas que hemos cargado, Señor, desde la niñez, todas las cosas que nos impiden ser libres y crecer, Señor, todas las cosas que nos acomplejan y que nos han impedido ser felices y libres, Señor. Pero en este momento, Padre, sabemos, Señor, y confiamos en ti, Señor, confiamos en tu promesa, Señor. Te agradecemos porque tú has puesto ese espíritu en nuestra vida, Señor. Confiamos, Padre, en que tú nos guiarás por el camino que quieres que sigamos, Señor. Que tú traerás esa revelación a nuestras vidas y tú traerás esa paz que tanto necesitamos, Padre. Te pedimos, Señor, que tú puedas romper toda cadena, Señor, que nos ha traído amargura a nuestro corazón, que nos ha traído, Señor, insuficiencia para crecer en ti, Señor. Insuficiencia para crecer, Señor, espiritualmente, y que nos aleja de ti, Señor. Te pedimos que tú puedas ayudarnos, Señor, que tú puedas instruirnos, Señor, a poder decir que no al pecado que tanto nos ata, Señor, y nos impide, Señor, acercarnos a ti, Señor, a poder tener esa relación contigo y a poder ser libres, a poder dejar todas esas cosas en tus manos, Padre. Pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo se fortalezca dentro de nosotros. Ayúdanos, Padre, porque en nuestras fuerzas no podemos hacerlo. Que seas tú, Padre, el que nos fortalezca, Señor. Ayúdanos a poder tomar las decisiones adecuadas, a poder tener esa relación contigo, a tener ese deseo y esa pasión por buscarte, Señor, por conversar contigo, Señor, por agradecerte, Padre. Perdónanos por todo lo mal que hacemos, Señor, porque es verdad que nuestra carne nos gana, Señor. Y no lo decimos, Señor, para justificarnos, sino simplemente somos débiles, Padre, pero en tu palabra dice que tu poder se perfecciona en nuestra debilidad, y confiamos en ti, Señor, que todas las cosas, Señor, por las que pasamos, caemos o superamos, Señor, son con un propósito tuyo, Padre. Agradecemos tanto por tu amor que tienes incondicional en nuestras vidas. Gracias porque tú nunca nos has abandonado ni nos abandonarás, Padre. Libéranos de todas esas cosas y amargura que hemos venido
venido arrastrando, Señor. Confiamos en ti, Padre, y te agradecemos tanto. Y ahora, joven, si tú pudieras repetir estas palabras para que el Señor pueda escucharlo y recibirlo en nuestras vidas. Repite conmigo. Señor Jesús, reconocemos en este momento que tú eres el Señor y Salvador, que tú diste tu vida por nosotros en esa cruz y que tú ya llevaste toda atadura, toda tristeza, toda inconformidad, Señor, con nosotros mismos, que tú ya llevaste, Señor, todo lo que nos ataba. Creemos en ti y confiamos en tu poder. Reconocemos que solo tú puedes hacer las cosas porque nos debemos a ti. Y reconocemos que tú eres el Señor de nuestras vidas. Entregamos a ti todo lo que somos y todo lo que tú quieres que seamos, Padre. Gracias por el Espíritu Santo que has depositado en nuestras vidas. Ayúdanos a seguir tus caminos y a estar donde tú estás, Señor. Todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.